y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Muy buenos días, familia, que Dios les bendiga grandemente. Para mí es un placer estar con ustedes en este tiempo de meditación teoterápica. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es José David Angulo, soy misionero aquí en el Ecuador junto con mi esposa Keren Jarrín. Y bueno, estamos en este tiempo pues, compartiendo con ustedes la palabra del Señor y quiero invitarles a que vayamos al libro de Juan. Vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 10 y que vamos a estar estudiando un tema bien interesante que tiene que ver justamente con el pastoreo de la iglesia y quién es verdaderamente el pastor. Y es justamente cuando hablamos de esto que tenemos que hacernos algunas preguntas para poder comprender lo que este pasaje dice. Y tristemente hoy vemos cómo dentro de la iglesia muchos pastores se quieren apoderar de las personas que Dios ha colocado a su cargo. A veces los pastores creen que las personas que Dios les ha puesto a su cuidado les pertenecen o tienen algún vínculo emocional tan fuerte que quieren que estas personas dependan emocionalmente de su cuidado y de su pastoreo. Pero esto también podemos escalarlo a otros ámbitos dentro de la congregación, y es cuando vemos que los mismos pastores que se encuentran en posiciones de autoridad quieren tratar a los pastores que tienen a su cargo como si les pertenecieran. Y este fenómeno no es extraño a lo que ocurría en los tiempos de Jesucristo. De hecho, el ejemplo más claro que podemos tener de esto es justamente con el fariseísmo con el cual Jesucristo luchó durante tanto tiempo. Es muy curioso entender que cuando uno ve estas posturas dentro del ministerio de Jesucristo y luego analiza las situaciones que se viven al interior de las iglesias de hoy, pues encuentra muchísimas similitudes. De hecho, muchas de las doctrinas que hoy en día se enseñan y se predican tienen mucho que ver con el fariseísmo que Jesucristo tanto luchó para destruir y tanto luchó para desmentir. Lo vemos también, por ejemplo, cuando en Mateo el Señor dice, oísteis que fue dicho, hablando de justamente todas las mentiras que se le habían enseñado a las personas de esa época frente a lo que la palabra de Dios decía. Y es cuando uno va viendo estos casos que se da cuenta de que hay muchas cosas dentro de la iglesia que necesitan ser cambiadas y que tristemente no se ha podido realizar porque hay grandes apegos emocionales a la figura del pastor. Pero vamos a ver por qué ocurre esto y qué es lo que la palabra de Dios nos dice frente al tema pastoral y quién es realmente el pastor a quien debemos seguir. Por eso quiero invitarles al libro de Juan. Vamos a ir al libro de Juan en el capítulo 10 a partir del versículo 3. Y aquí vamos a estar estudiando algo bien interesante en esta mañana. Y miren lo que nos dice la palabra del Señor. La palabra del Señor empieza diciéndonos, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, dice, es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Esta parte es bien interesante comprenderla porque nos habla de tres personalidades bien interesantes. Primero está el ladrón, segundo el pastor y tercero el portero. Pero es curioso ver que muchos han tergiversado este pasaje dándole atribuciones al ladrón que no tiene. Es curioso analizar este versículo porque cuando miramos el trasfondo de esto, pues nos damos cuenta que el ladrón del que está hablando aquí Juan 10 no tiene nada que ver con la figura de Satanás, a la cual siempre se le atribuye que sea el ladrón y el salteador. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice más adelante en este pasaje la palabra de Dios. Los versículos 4 y 6 dicen, cuando saca todas las suyas,
va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque han conocido su voz. Y de ningún modo seguirán al extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. El verso 6 dice: Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no entendieron no entendieron qué era lo que les decía. Cuando uno mira esta parábola de cerca, se da cuenta de que es claro lo que la palabra de Dios enseña frente a cómo la oveja comprende o entiende quién es su pastor. Y muy tristemente, a veces la figura del pastor, que se nombra aquí en este pasaje, se confunde con la autoridad que es puesta por Dios en la vida de una persona, para que esa persona justamente sea el que emite o lleva el mensaje del evangelio. Por eso es que cuando Jesucristo, dice aquí el versículo 6, que Jesús dijo esta parábola, muchos de los que estaban allí no entendieron qué era lo que Jesucristo les estaba diciendo. Y es triste mirar que cuando se ven circunstancias tan difíciles dentro de la iglesia, como las divisiones, las separaciones, circunstancias que llevan incluso a que el pastor rechace a la oveja, a que el pastor rechace a las personas que tiene a su cargo, que no les preste atención, que deje de preocuparse por ellas. Pues todo esto es producto de algo que está en el trasfondo del corazón. Y miren lo que dice justamente aquí Jesucristo. Si miramos más arriba en el versículo 2 y 3, dice que el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El verso 3 dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. El pastor tiene entonces una responsabilidad muy grande dentro de la labor pastoral. Él es el que las llama, oyen la voz de él. No oyen la voz de ninguna otra persona, de ningún extraño. No oyen la voz del ladrón que entra por la parte de atrás, queriendo seducirlas para llevárselas, para robárselas. Ahora entonces podemos mirar más adelante acerca de qué es lo que Jesucristo estaba queriendo enseñar. Miremoslo detenidamente. Los versos del 7 al 9 dicen: volvió pues a decirles Jesús: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Verso 9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es curioso este versículo 10 porque a veces creemos que la figura del pastor es la figura de Jesús. Y lo confundimos mucho en este punto, porque a veces creemos que nosotros somos los verdaderos pastores de las ovejas. Pero vamos a mirar lo que más adelante Jesucristo dice de sí mismo. Porque él aquí se atribuye dos aspectos que son trascendentales para la vida de cualquier cristiano y para la vida de cualquier siervo de Dios. En el primero de ellos, como dice aquí el pasaje, el verso 9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, aquí hay algo que debemos entender, familia, y es que si alguien entra al redil, si alguien sale del redil, no es porque usted abrió o cerró una puerta, o fue porque usted hizo una llamada, o porque usted se comunicó con alguien. Las personas no son de nuestra propiedad. Las personas, en este caso como Jesucristo las ejemplifica, es las ovejas, le pertenecen al pastor. Y él es la puerta. O sea, usted no tiene la potestad de abrir o cerrar la puerta como pastor, porque Jesucristo se está colocando en sí mismo la potestad de decir: yo soy la puerta y yo soy quien decide quién entra y quién sale del redil. Entonces no podemos creer que las personas, los feligreses, aquellos que Dios por su infinita misericordia ha colocado en nuestra congregación, pues en algún momento nos pertenecen o son nuestros. Y claramente dependen de su cuidado. Pero ¿qué pasa cuando usted descuida su labor pastoral? ¿Qué pasa entonces cuando en un momento esa oveja se empieza a descarriar? Esa oveja se empieza a ir de su lado.
Y más adelante también vemos cómo el salmista nos habla de la vara y el cayado, que son dos herramientas que justamente sirven para corregir y para atraer a la oveja nuevamente al redil. Pero todas estas son labores que a veces hemos creído que nos corresponden a nosotros. No sé si usted le haya pasado como siervo, como director de algún ministerio, como misionero, como pastor, y usted está ahí detrás de una persona y le visita y le llama y le invita y esa persona al final termina yéndose, se va a otra congregación, se va a otra iglesia, busca otros caminos y usted está como pastor allí. Y es aquí donde tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos sigue enseñando justamente en este punto. Miren lo que dice en los versículos del 10 al 12. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Jesucristo dice, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. El verso 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. El asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y más adelante termina diciendo, versos del 13 al 15, dice, porque es asalariado y no le importan las ovejas, y el lobo las arrebata y las dispersa. Verso 14 vuelve Jesucristo y reafirma y dice, yo soy el buen pastor y conozco las mías y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Miren qué curioso este pasaje. Porque Jesucristo entonces aquí ahora se asigna un rol y dice, el buen pastor soy yo. Y qué triste que a veces tengamos que reconocer que ninguno de nosotros somos buenos pastores. Usted puede creerse el mejor, pero qué triste que a veces nos quedemos solamente con lo que hemos aprendido y nos cuesta tanto salir de nuestra comodidad y reconocer que nos falta muchísimo, que estamos muy lejos de ser buenos pastores, que estamos muy lejos de ser buenos siervos, incluso que estamos muy lejos de ser verdaderos cristianos. Y qué triste tener que entender esto, familia, porque aquí el buen pastor no somos ninguno de nosotros. Empezando por mi persona, creo que estoy muy lejos de ser un buen pastor. Pero Jesucristo nos afirma y nos dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar la vida por un discípulo, por una discípula? Por alguien que está en una situación difícil. Y qué triste que a veces Dios coloca personas a nuestro cargo y nosotros nos olvidamos de ellos o de ellas. Los dejamos a un lado, los descuidamos. Y por eso Jesucristo al final afirma y dice, yo soy el buen pastor de la vida por sus ovejas. Dice, pero el asalariado, el que solamente le importa el dinero, el que está dentro del evangelio por dinero, por tener un recurso para salir adelante él, su vida, su familia, y no se preocupa por las ovejas, no se preocupa por las personas que Dios ha colocado a su cargo para su cuidado, porque eso es lo que Dios hace. Y es ahí entonces donde tenemos que entender la gran responsabilidad que implica ser un pastor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, como en algún momento el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo? Qué gran responsabilidad esta. Poder tener la autoridad para decir, pueden imitarme a mí porque yo soy un imitador de Jesús. Y hoy en día el evangelio se ha perdido. Hoy en día el evangelio está muy lejos de poder nosotros tener la autoridad para decir, imítenme a mí como yo soy un imitador de Jesús. A veces se nos ha olvidado que al que tenemos que seguir es a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y no al pastor que tenemos en la iglesia. Qué triste ver a hombres y mujeres que siguen a un pastor de forma ciega, completamente, sin importarle que esté enseñando falsas doctrinas, que esté enseñando cosas que van en contra de la verdad de Dios, como lo ocurrió en los tiempos de Jesucristo. Porque cuando Jesucristo está hablando del ladrón, en el versículo 10, no está hablando de Satanás. El que está viniendo a hurtar, matar y destruir no es Satanás en este pasaje. El que está hurtando, matando y destruyendo es justamente el fariseo.
el que está tergiversando la verdad de Cristo y está atrayendo a personas a falsas doctrinas y a falsas enseñanzas. Y qué triste que seamos nosotros los mismos pastores los que estamos cayendo en estas falsas enseñanzas y que no nos preocupa la educación, que no nos preocupa ir más allá. Nos hemos acostumbrado con la educación que nos dejaron hace 50, 30, 20 años y no queremos abrir nuestros ojos y darnos cuenta de que en el mundo de la iglesia de hoy hay pastores que están muchísimo más preparados que nosotros para poder afrontar el reto de la gran comisión y del evangelio. Qué triste que seamos nosotros mismos los que estemos atrás en la capacitación y en la formación. Y digamos cosas como estudiar la teología no sirve, eso no nos va a llevar a ningún lado, o profundizar más en la palabra de Dios no me va a hacer mejor pastor. Qué triste que hayamos dejado a un lado algo que los mismos cristianos primitivos tenían como algo principal, como lo hacían los de Berea, por ejemplo. Y no solamente hablando dentro de la iglesia en nuestro rol de pastores, sino qué triste que los mismos cristianos no asumen su rol dentro de lo que significa ser cristianos. Porque cuando hablamos de cristianismo, deberíamos estar dispuestos a ser, pensar, caminar, sentir y vivir como a aquel a quien decimos seguir, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero pregúntese usted cuánto sabe de Cristo. ¿Sabe usted los nombres de los 12 primeros discípulos de Cristo? ¿Sabe usted cuál fue el primero y el último milagro de Jesús? ¿Sabe cuáles fueron las principales enseñanzas de los 3 años de ministerio de Cristo? ¿Cuánto usted conoce a su Señor? Lo conoce hasta tal punto de decir, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Porque eso es lo que significa ser un cristiano. Eso es lo que significa ser un hijo de Dios. Así que familia, con este mensaje quiero invitarles a que podamos reflexionar si realmente en este tiempo hemos creído que somos buenos pastores o buenos cristianos y nos hemos olvidado de quién verdaderamente es el buen pastor. Tal vez nos hemos dejado llevar por corrientes filosóficas o corrientes doctrinales contrarias a las verdades que están siendo enseñadas y han sido enseñadas en la palabra de Dios por muchísimos años. ¿Cuánto nos hemos desviado de esa verdad que está ahí escrita? La verdad de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos vida, para que tengamos esa abundancia a la cual Él nos ha llamado. Por eso quiero invitarles, familia, a que oremos y que le demos gracias a Dios porque tenemos un Señor y un Salvador que ha dado la vida, ha dado su vida en la cruz por nosotros. Y que podamos volver a ese evangelio primitivo, que podamos volver a las raíces apostólicas que fueron las que nos llevaron a poder vivir este evangelio que tanto quemó nuestro corazón. Un evangelio vivo, un evangelio eficaz, un evangelio que se preocupa más por ganar almas para Cristo, por cuidar las ovejas, por cuidar lo que Dios nos ha colocado, y no un evangelio que solamente está pendiente del dinero, está pendiente solamente de una posición, del poder. Un evangelio que tristemente no es el evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Quiero invitarles a que oremos. Padre, ¿cómo no darte gracias por esta mañana y por este tiempo de meditación teoterápica? Y Padre Celestial, tú que eres el teoterapista por excelencia, Señor. Tú que eres el que Dios hace esa obra de sanidad. Hoy quiero pedirte que tú sanes, Señor, nuestro intelecto. Que tú quites nuestros esquemas, Padre Celestial. Que tú nos quites las vendas de los ojos de tantas cosas que hemos venido enseñando, que son contrarias a tu verdad, Padre Dios. Hoy, Dios, te pido por cada hombre y mujer que escuche esta meditación, que nos permitas, Padre Dios, volver, Padre Celestial, a esa iglesia primitiva a la cual tú, Dios, levantaste, con hombres y mujeres que entendían que tú eras el buen pastor y que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Ayúdanos a entender este principio, ayúdanos a comprender que tenemos que dar la vida por las personas que tú has puesto a nuestro cargo, independientemente de las diferencias, independientemente de las circunstancias, de las situaciones. Ayúdanos, Señor,
a poder dejar a un lado nuestros prejuicios y poder darte a ti siempre la honra y la gloria. Entender el que nos llamaste fuiste tú, Señor, y nos llamaste a una vida de santidad. No nos permitas caer en el egocentrismo, en el egoísmo. No nos permitas, Señor, caer en el creernos superiores o creernos dueños de la verdad o creer que somos dueños de las personas, de la grey que tú nos has colocado. Creer que somos dueños de los pastores que tú has colocado a nuestro cargo. Dios, que no nos permitas vanagloriarnos, Padre Celestial, de ningún modo, sino que siempre la honra y la gloria sea para ti. Te alabo y te bendigo y te doy gracias por este tiempo de meditación en Cristo Jesús. Amén. Amén, familia, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Y bueno, fue un placer para mí compartir este tiempo de meditación. Si les ha gustado, no olviden compartirlo con sus familiares y sus amigos. Y bueno, nos estaremos viendo en otra oportunidad en este espacio de meditaciones teoterápicas. Un fuerte abrazo para todos y que Dios les bendiga. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.